Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto tenerte nuevamente por acá en una cápsula más para Carpe Diem. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Liz, buenos días. Pues como siempre, muy contento de continuar con este proyecto y con todo gusto estoy a tus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, Pepe. Pues estamos muy emocionados. Ya esta es la tercera cápsula que hacemos juntos. Todavía continúan otras tres y voy a integrar en las próximas. Esta es la primera mitad, pero en la segunda mitad quiero agregar unas cuantas sorpresillas para hacer también esto un poquito más dinámico y que todos aquellos que nos leen y nos acompañan puedan tener un acercamiento más familiar, más íntimo contigo y con tu trabajo. Entonces, Encantado, ¿eh? ¿qué te parece? Encantado. No, Muy excelente, yo bien. estoy muy dispuesto con ustedes y bueno, y independientemente que faltan otros tres para este año, pues realmente ¿cómo te digo? Mi objetivo es que continuemos, ¿no? Realmente estoy muy satisfecho. Muchas gracias, Pepe. Pues vamos a comenzar. Tengo unas cuantas preguntas preparadas para ti, a ver qué te parece. Y Claro. bueno, pues me gustaría arrancar preguntándote, creo que la entrevista pasada se puso intensa, estuvo bastante interesante, hablamos de cosas bastante padres. Y me gustaría preguntarte el día de hoy, antes de comenzar con esta empresa, de emprender con todo este negocio, ¿tenías conocimientos de cómo administrar una empresa como esta? Pues a una empresa así exactamente como esta, no. Yo ya había tenido una breve experiencia incluso a nivel administrativo en fútbol profesional por una circunstancia de que mi papá era el gerente del Deportivo Toluca del equipo de fútbol de primera división. Bueno, fue dos veces gerente, pero en la segunda vez después lo requirieron para el área técnica y entonces yo ya tenía 20 años y entonces él, pero no podía dejar la gerencia en cuestión de la operación, ¿no? Pero su presencia se requería en el área técnica. Entonces, digamos que oficialmente mi padre seguía siendo el gerente, pero realmente el que operaba la gerencia era yo. Pero estamos hablando de una cosa muy diferente. De esto, de este giro, de este negocio, no. Definitivamente que no. Como te lo comenté en la primera vez, tuve la suerte que me lo enseñaron bien y con todos los antecedentes que yo traía, tanto de escuela como la experiencia profesional, todo eso, pues creo que lo aprendí mejor y aunque bueno, claro, siempre hay situaciones que ajustar, pero realmente no, yo no tenía una experiencia como tal, ¿eh? O sea, había trabajado en clubes y eso, pero eran cuestiones más técnicas, no tanto en la cuestión de hacerse cargo de, pues, de un negocio que lo que implica es la estrategia, la promoción, la operación, la cobranza, todo, ¿no? Realmente digo, porque bueno, afortunadamente, entre comillas, digo, es una empresa pequeña, todavía por el momento, pero pues ahora sí que me tocó desde conocer todo, ¿no? Desde abajo. ¿Y cuáles fueron las dificultades que encontraste justamente al comenzar a construir todo este negocio? Bueno, pues definitivamente siempre el punto álgido es el saber cómo resolver las situaciones con los clientes, porque pues cada cliente se comporta de una manera diferente, ¿no? Entonces, ese ha sido realmente más que otra cosa un gran aprendizaje, ¿no? Con el tiempo uno va, entre comillas, adquiriendo más tablas y va uno mejorando, pero siempre hay situaciones nuevas, ¿no? Que se presentan y sobre todo, por ejemplo, hace rato hablábamos, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Esto de la pandemia ha sido todo un tema porque pues la gente sí ha cambiado sus maneras, ¿no? Sus actitudes, digo, se reservan más, se administran más, entonces sí hay que estar más al pendiente de cómo reinventarse y de ofrecer otros servicios, ¿no? Digo, lo interesante de manejar un negocio propio, digo, o ajeno, pero más propio, es que uno nunca deja de aprender y de entender que definitivamente el cliente es el que marca la pauta, ¿no? De lo que uno debe de ofrecer, ¿no? Claro. Y justamente acabas de mencionar algo bien interesante, lo platicábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha venido o cómo afectó el tema de la pandemia a a tu negocio, pues, o sea, ¿cuáles fueron Sí, las sí, afectaciones que viste? Ujú. claro que sí, 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 se afectó porque, bueno, pues en primera instancia hubo prohibiciones de parte de las autoridades, ¿no? Y luego ya cuando estas se liberaron o se suavizaron, pues no, la gente todavía estaba con un cierto temor, ¿verdad? Entonces, eso complicó mucho. Afortunadamente ahorita ya la tendencia es clara hacia el alza, ¿no?
pero pues ahora está la cuestión de que, aunque la tendencia es a la alza, todavía no se estabiliza, digamos, el flujo, ¿no? De actividad, de ingresos, etcétera, pero ya afortunadamente también estoy viendo otras áreas de oportunidad que yo ya las tenía contempladas desde antes, pero que justamente la pandemia las pausó, por así decirlo, pero ya llegó el momento de implementarlas, ¿no? Que finalmente son complementarias al mismo negocio, ¿no? Pero sí, por decirte alianzas, no solamente aquí en México, sino a lo mejor, pues, en el extranjero, ¿no? Yo creo que el mes que viene por ahí voy a tener que hacer un viaje. Digo, bueno, por placer y eso, pero siempre aprovecho la circunstancia para tratar de vincularlo al negocio. Claro. ¿Y cómo ha sido esta reincorporación? O sea, ¿cómo la has estado viviendo? Entiendo que todavía encuentras dificultades, ¿no? Después de todo este tema de la pandemia, pero ¿cómo has vivido esta reincorporación? Ya de manera presencial, nuevamente abren las instalaciones, etcétera. Sí, sí, definitivamente gradual. Es curioso y es muy buena tu pregunta porque fíjate que ha sido lenta y sostenida, pero de repente como que arranca y como que parece que ya se va a tomar el ritmo de antes, pero vuelve como que a parar y luego otra vez. Entonces sí vamos avanzando, pero con intermitencias, ¿no? Entonces, digo, la verdad no me quejo, afortunadamente la situación está bien, se presenta bien, pero sí, de repente uno como que se confunde un poco porque ha sido de manera intermitente. Sí sostenida la tendencia hacia el alza, pero intermitente, ¿eh? Parece que arrancamos, luego como que se frena otra vez, pero ahí vamos, ¿no? Digo, finalmente yo no me quejo porque, pues mira, comparo otros negocios, incluso de otros giros, a lo mejor negocios que de años, de 50 años, todo eso, y tuvieron que cerrar, ¿no? Y yo la verdad siempre tuve la confianza que mi negocio no iba a cerrar y efectivamente estamos otra vez de vuelta ahí con sus bemoles, ¿no? Con sus altibajos, pero afortunadamente de buena manera. ¿Y cómo viste a tus jugadores? O sea, cuando nuevamente empezó a reincorporarse todas estas actividades presenciales, ¿cómo los ves? Incluso cómo los ves ahora, o sea, cómo los sientes, con miedo todavía de presentarse a los partidos y jugar, o ya desesperados por continuar con sus actividades también deportivas. Claro. No, fíjate que con miedo no, porque pues si realmente tuvieran miedo no se presentaría, ¿no? Porque digamos, finalmente son ligas amateurs, pero sí con ciertas reservas, ya han cambiado sus actitudes, me refiero de más moderados en un sentido y todo eso. Entonces, por esto decía que es muy interesante, ¿no? Pues finalmente porque los efectos o las secuelas, pues realmente, y yo creo que apenas es que se están presentando, ¿no? Pero pues yo creo que yo lo trato de tomar de una buena manera como un reto para el negocio y de reinventarse, entre comillas también, ¿verdad? En lo posible, de tratar de meter situaciones más atractivas, claro, viables también, ¿no? Viables también. Entonces yo lo tomo como un buen reto, ¿eh? Finalmente, aquí hay una cuestión, que el fútbol es un producto muy noble, la verdad, muy noble, porque pues a casi todos les gusta y si no les gusta a unos, pues le gusta al hermano o al hijo. Entonces, de una u otra manera, mucha gente se involucra, directa o indirectamente. Entonces hay que estar atento a esas áreas de oportunidad que son muchas, ¿no? Entonces yo creo que ha sido positivo a pesar de los altibajos, ha sido muy positivo y muy aleccionador esta situación, ¿no? ¿Cómo has encontrado esta forma de reinventarte también, incluyendo un poco el tema de las redes sociales? Porque bueno, ahora con este tema de la pandemia, todo se fue a una cuestión online, ¿no? Incluso fue complicado para quienes no estábamos muy familiarizados con el tema, pues empezar a trabajar en eso, ¿no? Y adentrarnos un poquito más a esta cuestión. Entonces, en tu negocio, ¿cómo crees que ha sido reinventarte también, incluirte un poquito más en el tema de las redes sociales, del teléfono? ¿Cómo ha funcionado esto? Sí, fíjate que de las redes sociales es muy interesante. Yo creo que ese es un tema que, digamos que lo he tenido un poco rezagado y que le voy a poner más atención, porque definitivamente sí causa un impacto positivo, ¿no? Pero de todos modos, finalmente este negocio se centra en lo presencial, ¿correcto? Pero en la promoción yo creo que sí, sí ha sido un tema que no he atendido de manera correcta en las redes sociales. Pero en cuestión presencial, yo creo que sí es importante, como te decía, detectar esas innovaciones,
o esas nuevas tendencias para presentarlas y realmente ver la respuesta, ¿no? De los equipos y pues con cuáles sí podríamos continuar y crecer y pues cuáles no, ¿verdad? Pero pues le vamos a intentar y siempre, la verdad, afortunadamente los equipos o los jugadores que conforman los equipos siempre prestan siempre están dispuestos con una actitud positiva a, ¿cómo se llama? A intentar esas nuevas variantes, ¿no? Siempre es una buena actitud en general, ¿no? Porque claro, Claro, también es que los va uno sondeando, ¿no? Porque también va uno preguntando, va uno platicando en lo individual, con algunos tiene uno más confianza, entonces va uno como que es como un termómetro y ahí va uno diciendo, bueno, yo creo que por aquí sí, por aquí no, hay cosas que a veces a uno se le ocurren y uno las platica, y cuando uno ve una respuesta muy contundente como que no, dice uno no, realmente como para qué el intento, ¿no? Pero pues aquí se trata de intentarle, ¿no? claro, claro, Pepe. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles han sido las ventajas que has encontrado en este modelo de negocio? Bueno, pues de la manera en que yo lo manejo, pues son muchas, porque yo no tengo gastos fijos, por así decirlo. Si yo no opero, pues no gano, ¿no? Y no ganar, pues es perder, pero vamos, pero al menos si no opero, no pierdo, ¿no? Como alguien que tiene una, ¿cómo se llama? Una renta fija, empleados fijos, ¿no? Entonces, mi modelo de negocio realmente en ese aspecto es muy benéfico para mí, ¿no? Y me da un margen de maniobra porque también otra cuestión que a mí me conviene mucho es que yo manejo varias sedes, ¿no? Entonces, eso me permite tener muchos contactos y también, bueno, elegir la mejor sede de acuerdo a la circunstancia, al evento, este, también de acuerdo a la preferencia de los jugadores, ¿no? Entonces, en ese aspecto he tenido suerte o la habilidad de poderme contactar con los diferentes, digamos, dueños, ¿no? De instalaciones, ¿no? De canchas, ya sea privadas o públicas, y entonces, pues también a través de los años, la seriedad que uno ha mostrado, ¿no? Pues eso le abre uno las puertas. Entonces hay gentes con las que he trabajado anteriormente, luego dejo de trabajar, pero vuelvo a trabajar, siempre las puertas están abiertas y eso pues sí es muy satisfactorio, ¿no? O sea, yo creo que aquí también de lo que se trata es de ser una persona seria y formal y cumplir tanto en este caso a los dueños de las canchas, pero también a los equipos, ¿no? Digo, siempre hay errores, siempre hay cosas que corregir, pero yo creo que lo principal es la imagen, la buena imagen de seriedad y formalidad, ¿no? Porque eso inspira confianza, ¿no? Claro. ¿Y cómo has vivido toda esta transición de crecimiento en tu negocio, de manera personal, cómo la has vivido? Pues mira, muy satisfactoria, hasta antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Pero yo creo que te decía que también en este caso tampoco me quejo porque, bueno, pues digamos que lo veo positivamente como una lección. Ha sido muy satisfactoria, excepto que, bueno, sí, la pandemia sí me frenó porque realmente yo traía una inercia muy buena, ¿no? Y bueno, pues sí se detuvo y entonces, pues ahí sí, y pues obviamente, ¿verdad? Nadie considerábamos una pandemia. Yo siempre tuve considerado una situación, digo, los que manejamos un negocio propio sabemos que siempre hay altas y bajas, ¿no? Y que siempre se pueden presentar situaciones. Pero pues una pandemia, no, la verdad es que nunca se nos hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, pero sí es muy satisfactorio porque la verdad es de que, pues yo hago lo que me gusta, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues realmente he tenido la suerte de que, pues sí, digamos que me ha ido bien, pero bueno, también no se puede uno conformar, porque finalmente esto del deporte, yo ahorita lo que estoy considerando de manera muy seria es alianzas, ¿no? Porque también se da uno cuenta que es importante las alianzas para realmente poder dar un paso, digamos, mayor, ¿no? De mayor trascendencia, ¿no? Eh, eh, claro, manejar también un esquema, digamos, muy claro, muy transparente, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo le tengo mucha confianza a las alianzas, no tanto a las sociedades como tal, porque son más complicadas, ¿no? Pero yo creo que el manejar una alianza o proponer una alianza, como yo siempre digo, juntos, pero no revueltos, ¿no? Y con un esquema muy claro, muy transparente, puede resultar muy benéfico para las partes involucradas, ¿no? Y la verdad es que el fútbol, que es lo mío, pero no estoy negado a otros deportes, da para mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave ahora para el crecimiento, las posibles y futuras alianzas. Por supuesto. ¿Y crees que estas alianzas puedan ser benéficas, incluso no únicamente dejándolo a nivel república, sino a lo mejor crecer un poco más hacia afuera, de manera Y internacional? Ujú. definitivamente, y sobre todo porque tú sabes que ahora vivimos en un mundo muy globalizado, ¿no? A mí me da mucho gusto justamente ver
yo digo, yo lo sigo a ustedes, ¿no? Casa Aleph y todo eso, y a veces esos convenios, todo eso es muy interesante, ¿no? Porque finalmente es una semilla que ya está dando sus frutos, pero que en un futuro, ojalá, para ustedes, para nosotros, pues que puede representar un boom muy importante, ¿no? Y ya cuando explotas en el buen sentido, después ya nadie te para, ¿no? Claro. Exactamente. Cuéntanos un poquito, Pepe, ¿cómo crees que tu negocio se distingue de la competencia? Pues yo creo más que nada por lo que te decía, por la cuestión de que yo me puedo mover en cuestión de sedes, ¿no? O sea, hay gentes que se manejan única y exclusivamente, pues, obviamente, en sus propias canchas, ¿no? Entonces, lo que a mí me distingue es esa facilidad de mi movilidad, ¿no? Que yo puedo tener un evento prácticamente, entre comillas, con cualquier cancha, ¿no? Yo creo que eso me da a mí un margen de maniobra muy interesante. Eso para mí me sienta muy cómodo, ¿no? Claro, por supuesto. Incluso tener la libertad, ¿no? De decisión de dónde, Sí, en qué instalaciones van a jugar, cuándo sí, cuándo no, cuándo agendas. Tener de alguna forma tu agenda libre, ¿no? Para elegir y decidir con quién trabajar también. exactamente, eso es lo más interesante. Por eso digo que realmente yo me siento muy cómodo, muy satisfecho con el modelo de negocio. Obviamente, en algún punto también, como todo, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras también, que no tengo, digamos, un ancla, una sede fija, que realmente no es que no me interese, sino que, bueno, dadas las circunstancias, tú sabes cómo está ahorita la cuestión en la inseguridad y todo eso, pues bueno, ya no me es tan atractivo, lamentablemente. Si la situación en el país fuera otra, dalo por hecho que ya estuviera yo en ese proyecto, ¿verdad? Pero Claro, yo creo que analizando la situación de la inseguridad en primera, y luego las ventajas que tengo de la movilidad, ¿no? Y también unos planes a futuro que tengo de pues de ir a otro país. Entonces, bueno, yo creo que me conviene seguir en este esquema y te digo, manejar esas alianzas en otros países para poder después irme allá, pero también seguir con lo de acá, ¿no? Entonces, ahí va a estar lo interesante, cómo mantener el negocio primero, hacerlo crecer, pero siempre te digo, afortunadamente yo creo que esto de la tecnología se me dio muy fácil yo realmente lo que sí he manejado muy bien es lo del WhatsApp, ¿no? Yo creo que fui de los primeros por el modelo de negocio, porque además me veían la necesidad de implementar eso de los roles de juego, estadísticas, todo eso por WhatsApp, sin necesidad de vernos presencialmente ni para una junta, etcétera, etcétera. Y me funcionó muy bien, ¿no? Lo pude hacer muy bien, porque yo creo que también uno de los fuertes, digamos que, hablando también de lo que me distingue digamos, con la competencia, son dos cosas, ¿no? Una, que prácticamente conmigo no hay defaults, y otra, que también prácticamente conmigo no hay broncas, ¿no? O sea, peleas, ¿no? Y yo claro. creo que eso sí me da mucha satisfacción porque, pues sí es complicado, ¿no? Por la naturaleza del negocio, porque el fútbol es un deporte de contacto, pero en general realmente me ha ido muy bien y es una línea que sí me interesa seguir, ¿no? Porque los equipos obviamente te pagan por jugar, no por no jugar, pero siempre también eso de los conflictos siempre están ahí presentes, hay digamos, que conatos y eso, pero ahí queda, ¿no? Yo creo que también esos son dos puntos son fortalezas muy importantes de mis ligas, ¿no? Por supuesto, Pepe. Y para poder ir cerrando, cuéntanos cuáles son tus fortalezas y tus debilidades en el trabajo. Bueno, pues fíjate que yo creo que, por ejemplo, con la cuestión de las debilidades, yo creo que a veces no le doy tanta importancia a a la promoción. También a veces derivado de que, ¿cómo te explico? Yo quiero que el negocio crezca, pero también sí, como te digo, también me interesa cuidar bien qué equipos ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se agregan a mis ligas, ¿no? O sea, obviamente a mayor número de equipos, mayor ingreso, ¿no? Pero también, como te digo, sí soy un poco selectivo en la cuestión o sea, no discriminatorio, ni mucho menos, ¿no? Pero sí me interesa mantener un perfil de equipos, te decía, de jugadores que sean tranquilos, ¿no? O sea, vamos, no, es obvio, claro que en la cuestión de partido y todo eso, los ánimos se ponen intensos y todo eso, pero es importante que yo detecte que no va a pasar de ahí, ¿no? Salvo alguna situación, bueno, que se puede presentar en cualquier momento, ¿no? Pero eso sí me interesa mucho cuidar el perfil de equipos. Entonces esa pregunta tuya está muy buena porque esa misma debilidad puede ser una fortaleza, ¿no? O sea, sí quiero crecer, pero pues
no a costa de que, ¿cómo se llama? De que la liga se vuelva, por ejemplo, a lo mejor, no sé, violenta o no, o sea, me gusta mantener ese estatus de una liga familiar, ¿no? Para mí eso es muy importante y también por los otros proyectos que yo traigo, sí me interesa mucho esa cuestión porque realmente el fútbol sí es un fenómeno muy, ¿cómo te digo? Muy importante, pero también estamos viendo que últimamente se está saliendo de control cada vez más seguido la cuestión de la violencia, ¿no? Ya ves, seguro que te enteraste de una situación en Querétaro, ¿no? En un partido Estuvo Querétaro. terrible. Exacto, pero finalmente uno se pone a analizar y realmente pues ya no es una cuestión en sí del fútbol, sino de que la sociedad cómo está descompuesta, ¿no? Entonces yo creo que estas situaciones hay que atenderlas desde la infancia en la escuela, ¿no? Yo creo que ahí es donde hemos dejado de hacer cosas y me refiero yo más que nada aprovechar al deporte, ¿no? Como un medio para realmente sí generar valores, promover la socialización, ¿no? Y realmente lo que está pasando es con las escuelas de fútbol y todo eso, no, es que realmente se está extralimitando y lo que están generando es desde niños, están propiciando una rivalidad extradeportiva, ¿no? Entonces ya les están metiendo a los niños unas cargas emocionales que no se justifican, ¿no? O sea, como que los quieren hacer unos mini adultos y que asuman digamos que han confundido el arengarlos, ¿no? El motivarlos con cargas emocionales ¿cómo se llama? De querer pisar al rival, o sea, de humillarlo. Yo creo que ahí sí hay un gran error, ¿no? Para mí, que llevo años en esto, incluso a nivel profesional, todo eso, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Yo creo que se debe de manejar diferente el deporte estudiantil para que podamos tener mejores deportistas, tanto en lo profesional o de alto rendimiento, como el deporte amateur, que finalmente es el deporte masivo, ¿no? Y es el que nos distingue o el que nos proyecta como sociedad. Perfecto. Me gusta mucho con esto último, con lo que cierras, Pepe. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, Este, ajá. muchas gracias por esta tercer cápsula y te agradecemos mucho todos los que te escuchamos y leemos en la revista. Nos sentimos muy contentos con conocerte, integrarnos un poquito, conocer más de tu negocio y obviamente tener un acercamiento con la importancia del deporte, ¿no? Al contrario, el agradecido soy yo y como siempre estoy a las órdenes y un gusto participar en este proyecto. Encantado. Muchas gracias, Pepe. Pues nos vemos en la siguiente cápsula. Te mandamos un fuerte abrazo a todos los aleferos y que tengas una excelente tarde. Igualmente, con gusto. Un abrazo. Chao. Bye.